Bien, muchachos, muy buen día, espero se encuentren muy bien. Y pues bueno, vamos a ver entonces el primero de los tutoriales de la tercera unidad. Y voy a tratar de ir rápidamente a cubrir pues como cada uno de los ejercicios por partes para que no se hagan largos. Siempre trato de decir eso y siempre terminan durando como media hora, pero bueno. Voy a nada más platicarles a grandes rasgos qué es lo que vamos a realizar con respecto al rotulador. Para la primera clase, que se supone que son las actividades de este fin de semana pasado, y me adelanto a disculparme por el tiempo en el que subo este video, pero pues bueno, básicamente la primera clase se compone de tres dibujos, que son estos tres. Son las dos vistas del Audi y este dibujo, donde vienen las tres vistas. Entonces, de hecho, ahí tiene un pequeño error el título porque dice plantilla rotulador 2 y la de acá 1. Nos da la idea de que primero hay que empezar con este. Sí es posible, pero yo creo que recomendaría más empezar con las del Audi. Entonces, les voy a explicar a grandes rasgos qué es lo que vamos a hacer con respecto a las plantillas. La idea es que comencemos como recomendación con esta primera plantilla del Audi, donde a partir del uso de los rotuladores gris frío 1, 3 y 5 y de tener más, pues en este caso el 7, y en esta primera plantilla lo que vamos a hacer es aplicar el rotulador respetando las líneas, es decir, va a ser tal cual como un libro de colorear, va a ser algo bastante sencillo y por eso específicamente elegí este boceto. Este boceto no es mío, pero me parece bastante bien para utilizarlo por el hecho de que tiene muy bien definidas las formas e incluso, perdón, ya viene con algunos sombras que les puedan ayudar de referencia. Entonces, yo ahorita voy a explicar cómo ponerle rotulador a este y de la misma forma en la que le pongamos rotulador a este, van a aplicarlo en este mismo. Es decir, también este va a aplicar igual, este también tiene que respetarse muy bien los espacios y básicamente va a ser como partir de la clase donde vimos qué tan oscuro o qué tan clara era una superficie de acuerdo a lo que refleje del sol. Esto en sí es actividad. Cuando hayan terminado esto, se supone que este es el equivalente a la continuación del ejercicio, porque la diferencia que tiene este con respecto a los del Audi es que aquí ya tenemos una perspectiva un poco más dinámica, donde los brillos llegan a cambiar un poco. Entonces la idea es que pues aquí ya veamos en una perspectiva cómo aplicar el rotulador, pero con el mismo principio de respetar las líneas. Cuando hayan terminado esto, tienen una tarea extra, una tarea de la cual no hay plantilla. Esa tarea viene en la presentación. Al final de la presentación, número 11 dice realización de Audi R8, pero esa no se realiza con plantilla. ¿Qué quiere decir? Ustedes en una hoja palina van a tal cual dibujar la vista lateral de ese Audi basándose en dos cosas, basándose en la imagen que les dejo en la presentación y basándose en las proporciones de los segmentos que tienen desde la primera clase. ¿Se acuerdan la hoja donde vienen los 9 segmentos? Esa la pueden utilizar. El vehículo es un súper deportivo. Entonces, por favor, utilicen esa plantilla o esos círculos de proporción para que no quede diferente el auto. Recuerden, el auto es un deportivo, tiene nada más 2 puertas. Cuando hayan hecho entonces este boceto, este de aquí y el Audi R8, acabarían con las actividades de esta semana. Lo que va a seguir para el siguiente fin de semana es la siguiente plantilla, que es la plantilla a rotulador número 3, donde básicamente le vamos a aplicar rotulador pero ya a color, a este boceto, a estos 3 bocetos, perdón, y a este de aquí. La característica de la diferencia de respecto de estos bocetos a los de la primera clase es que en estos vamos a, o por lo menos hablando de estos 3, es que aquí vamos a hacer lo contrario, no vamos a respetar las líneas o los contornos por lo menos al principio. Al principio va a ser todo lo contrario, va a ser aplicar el rotulador de la manera más rápida que podamos y al final vamos a ver que de todas formas todo se conforma a partir de capas. Cuando hayamos hecho eso se supone que ya habríamos visto el lado como más rápido y descontrolado del rotulador y el que es un poquito más cuadrado, más profesional, en el caso de la primera tarea. Y se supone que como ya vimos ambos extremos, ya pudiéramos hacer la combinación de ambas técnicas aplicado en esta plantilla. Es decir, aquí sí vamos a respetar las líneas, pero la idea es que en este boceto, plantilla rotulador número 4, ya hagamos combinación de rotuladores y ya hagamos generación de matices, aunque no tengamos las líneas bien definidas. Esa es la idea de este boceto.
Cuando ya hemos terminado esto, nos vamos a pasar a la plantilla número 5. Es decir, en esa clase como tal no se van a llevar una tarea. Y a la vez sí, ahorita les explico por qué. Pero terminando este boceto, ustedes ya terminarían las actividades de la siguiente semana. Es decir, yo les voy subiendo los tutoriales conforme vaya el tiempo, pero ahorita me estoy adelantando a explicarles qué van a hacer en toda esta tercera unidad, perdón. Cuando hayan terminado eso, vamos a llegar a la última plantilla. Esta plantilla ustedes no le van a poner rotulador a este dibujo. Esta plantilla la van a utilizar para calcarlo. Y como es opalina, es un poco más difícil calcar el dibujo. Para poder calcarlo, lo que van a tener que hacer es remarcar los trazos de este dibujo, poner la hoja opalina, una nueva hoja opalina arriba de este, y ponerlo detrás de la luz. ¿Bien? Entonces esto puede ser en una ventana, o bueno, hay otras formas, pero la recomendación será que lo pusieran en una ventana de día, y es mucho más fácil calcar los trazos. O en su defecto los pueden calcar y se alcanzarán a percibir atrás, pero yo recomendaría dejar este nada más como referencia para calcarlo. Recomendación: si pueden, impriman 2 de cada uno, por si un intento no les sale bien puedan repetirlo, pero los que van a irse por la opción de no ir a imprimir y dibujar directamente los autos, pues finalmente cuando hayan hecho uno, digamos ya ustedes hicieron este dibujo por sí solo, pues ya nomás lo pueden calcar por encima. Bien, con esa técnica de ponerlo en el cristal con la luz, es una buena forma para cuando la opalina pues no nos permite ver debajo. Bien, entonces dicho eso, ya nos damos una idea de cómo van a estar las actividades. Este último dibujo, se me escapaba decirles, es donde vamos a aplicar todas las técnicas extra al rotulador. Aquí le vamos a aplicar Prismacolor, pastel, pintura, etc. Ese va a ser el objetivo de este ejercicio. Este va a ser una práctica para nuestro proyecto final, ya que nuestro proyecto final se conforma en sí de la aplicación de rotulador. Entonces este es muy importante. Y otra cosa, si se fijan, en realidad son muy poquitos trabajos de la unidad 3. Entonces, por favor, el hecho de que sean poquitos no es porque sea poco trabajo, es porque se tienen que hacer bien. Entonces, por favor, dedíquenles tiempo. Entonces, pues sin más, vamos a empezar con el primer dibujo. Y sería tal cual la vista frontal del Audi. Como les digo, yo nomás voy a dibujar la vista frontal y ustedes en base a esa explicación lo aplican en la posterior para no hacer tan largo el video. Finalmente es lo mismo, nada más es una vista diferente. Entonces, lo que van a necesitar es rotulador 1, 3 y 5. Y si compraron en el cuarto, pues finalmente el número 7. ¿Qué pasa si no tenemos el número 7? Pues le vamos a tener que poner más capas de 5 para llegar al equivalente a la intensidad del 7. Entonces, vamos comenzando. Como les había dicho, íbamos a partir de la clase donde vimos sombras y brillos, y donde vimos que de acuerdo a la inclinación que tiene la carrocera del auto en relación al contexto, a la luz y al suelo, pues finalmente es la forma en la que nosotros pudiéramos identificar si la superficie es un 1, un 2 o un 3, de acuerdo del 1 al más claro y un 3 al más oscuro. Entonces, si seguimos este principio, yo les voy a recomendar que comiencen con el 5. Y el 5 vamos a comenzar como vimos en determinada clase, que fue desde abajo hacia arriba. Yo voy a comenzar agarrando la parte de la carrocería, que es la que les digo que siempre entra un poco, en la parte del costado. Voy a agarrarlo como punto de inicio y voy a aplicarle. Voy a tratar de a la par de aplicar los trazos, darles recomendaciones. La primera, de acuerdo a la forma de la carrocería, pues hagan la dirección del trazo. Pero una recomendación, no cambien la dirección de los trazos. Si comenzaron haciendo un trazo horizontal, no lo vayan a cambiar a vertical, porque esos trazos sí se ven, a menos que le pongan mucho rotulador. Y como es opalina, llega un punto donde ya no puede absorber más el rotulador y empieza a correrse. Entonces tengan cuidado de cuántas capas le ponen al rotulador. Siguiendo esta misma línea, la voy a continuar hasta el frente. Estas impresiones yo bueno, más bien los archivos para las impresiones yo los llevé a Office Depot y no era tan caro como pensé.
salieron en 8 pesos por hoja en opalina gruesa. Entonces creo que vale la pena. Si no tienen una papelería bastante cerca que impriman en doble carta opalina, pues ahí está Office Depot. Esta misma forma yo veo que aquí se conecta en este punto. Y listo, ya tengo el primer trazo, que es la parte de mero abajo. Esa es la parte más oscura del auto. Si recuerdan, esta parte de aquí siempre es el brillo donde pues queda en blanco, porque es lo que refleja la parte de arriba del cielo. Entonces, ¿cuál será la siguiente parte que yo debería de dibujar? Aquí yo voy a pasarme al número 3. Recuerden que la parte de abajo la hice con el número 5. Entonces, esta parte no puede ser un número 5 porque no refleja el piso, refleja el contexto. Entonces, aquí yo voy a pasarme al número 3. Y tal cual la idea, incluso esto si quieren lo pueden repetir ustedes, es que sea como los libros de colorear. Creo que esa técnica ya todos la conocemos, en la que determinamos todas las áreas que necesitamos dibujar. Y ya nada más nos encargamos de rellenarlo. Bien. Y si se fijan, ya dejamos la parte del brillo que tiene ahí. Yo le voy a dar una segunda capa para que no se vean los trazos que en su momento todavía se alcanzaban a apreciar. Nada más que tengan cuidado de no darle más de 2 capas, porque en algún momento sí se va a empezar a correr. Recuerden que opalina tiene buenas ventajas, pero tiene sus limitaciones. Ese mismo trazo de 3, yo lo voy a continuar en las salpicaderas. Ojo, esta es la parte de la carrocería, no la del marco de la llanta. Esta es parte de la carrocería. Y también lo voy a dibujar. Déjenme ver. En la parte de atrás como que cambia un poco, pero aquí está. Es la de mero arriba. Tengan cuidado de no confundirse entre los trazos. Bien, ¿qué seguiría? Esto mismo, si se fijan, corre hasta acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a continuar hasta allá. Recuerden, fíjense, aquí tienen esta parte del brillo continúa hasta el frente. Creo que ya les llegué a platicar un poco de eso. Las formas siempre continúan. Aquí voy a contornear la parrilla, tal cual como la técnica de marca los contornos y luego pone el relleno. Es una técnica bastante buena. Si se fijan, aquí también parece que hay una superficie diferente, que parece que es como un poco más clara. Entonces yo voy a respetarla y no le voy a poner rotulador aquí. Pero todo lo demás hasta acá, incluyendo aquí esta esa parte. Y aquí alcanzo a ver que también hay otra parte de brillo, que es también parte de la parrilla. Entonces, hasta aquí sería. Toda esta parte de aquí la voy a rellenar. En algún momento, o en alguna de las plantillas, tal vez les pase que la misma tinta de la impresión se empieza a correr. Es normal, entonces, cuando pase eso, nada más es cuestión de controlarlo. Entonces, es normal si pasa, no se preocupen, pero sí es necesario saber cómo manejarlo. Esta parte de aquí yo la voy a poner con un color más claro porque finalmente refleja hacia arriba. Y voy a hacer lo mismo, le voy a dar una segunda pasada. Al principio se llega a ver un tanto oscuro, pero mientras se va secando ya va cambiando un poco la intensidad. Entonces creo que ya con eso. Si se fijan, se llega a ver bastante similar el 3 al 5, pero es que el 5 nomás le di una sola pasada y al 3 le di 2. Por eso es que al final terminan viéndose tan similares. ¿Qué será lo recomendable? Cuando llegue a pasar eso, pues hagan lo mismo. Denle una segunda pasada al otro para que no se vean iguales. Ahí está.
Después de esto, ¿qué seguiría? Si aquí fue 5, aquí fue 3, pues aquí arriba va a tener que ser 1. ¿Dónde va a estar la parte más grande del brillo del auto? Vamos a ver, está un poco rara esta línea porque aquí parecería que es toda esta área, pero en realidad aquí hay una línea bastante marcada. Entonces yo lo que voy a hacer es dejar esta área con un poquito de sombra y esta área va a ser la principal de luz. Entonces con el 1, este ya es con el rotulador 1, y ojalá dure porque es el último que tengo, ojalá resista todas las demás explicaciones. Aquí si se fijan hay una forma que hace esto. ¿Por qué hace eso esa forma? Porque es parte de la carrocería, es donde tiene el volumen. Entonces por eso es que deja como ese pequeño brillo. Volvemos a hacer lo mismo, nada más es encargarnos de contornear. Y ahora sí. Ahí si se fijan ya se empezó a correr un poquito la tinta. Entonces no se preocupen si pasa eso, nada más es cuestión de poder controlarlo y de hacer que la tinta se dirija pues al lugar correcto. En especial en estas partes como en el faro, que es donde más les va a pasar eso. Si se fijan en el color 1 se están viendo un poco más malos los trazos, y es que ya está un poquito seco. Desgraciadamente el rotulador gris frío 1 son de los rotuladores que se compran una vez por semana casi. Yo de ese siempre recomiendo, si pueden comprar más de uno, adelante, vale la pena. Siempre se necesita. Si se fijan, yo me estoy pasando a la parte vecina para tratar, como se fijan, como son diferentes tonos, trato de... Voy a regresar al 3. Aquí hay algo interesante. Si ustedes se pasan del 1 y le dan con el 1 a la parte donde ya le habían dado al 3 o al 5, van a ver que de repente se empieza a ser mucho más claro. Y es que de repente, como ustedes ya tienen un color más oscuro y por el tipo de papel, de repente empieza a pasar que empieza a rechazar el trazo. Entonces cuando pase eso les recomendaría que no le siguieran dando, es decir, que esperen un momento a que se seque y le vuelven a dar una siguiente pasada con el que tenían antes, en este caso es el 3, que es con el que lo había hecho en un principio. Bien, entonces ya ahorita aplicamos una capa de 5, una capa de 3, una capa de 1. Vamos a ver entonces cómo seguir con esto. De aquí voy a pasarme a los vidrios. Yo los vidrios les voy a recomendar que en la parte del costado, que es este, yo generalmente le pondría un 5. Voy a tratar de no utilizar el 7 a menos que sea necesario, para partir del caso en el que todos nada más hayamos comprado el mínimo. Se fijan, aquí está el trazo de 5. Ese mismo trazo de 5 continuaría hasta acá. Y de hecho continuaría aquí. Aquí ya no aplicó exactamente la recomendación que yo les hacía, que siempre dividíamos el cristal en dos partes. Aquí hicieron como un efecto más diferente, pero pues si ya lo tenemos dibujado, pues ya sigan esa misma recomendación. Con este mismo 5, yo voy a darle aquí a la parte de abajo del retrovisor. Y para la sombra del retrovisor, yo le voy a poner un 3. Aquí pues iba a tener que ser un trazo no en un sentido horizontal, aquí va a tener que ser un trazo vertical. Después, ¿qué haríamos? Este mismo pedacito, para darle continuidad, voy a hacerlo con el 1. Voy a darle un poco de sombra también con el 1 al retrovisor, dejando ese pequeño como brillo que tiene ahí. Y con este mismo 1
voy a hacer un efecto así un poquito nada más como de sombra. ¿Se lo alcanzan a ver? Sigo respetando la parte como más clara, que es esta área. ¿Qué otra cosa puedo dibujar con el 1? Yo aquí lo que voy a hacer es tratar... Sé que esto lo vamos a ver hasta las siguientes partes, pero bueno, si quieren intentarlo... O bueno, vámonos yendo directamente por la plantilla. Aquí generalmente yo lo que hago es un difuminado para que aquí quede más brillante. Pero también esta plantilla parece que tiene sombras en la orilla, entonces vamos a respetar este diseño. Con el 1 voy a dibujar todo el techo. Y para que no se sienta raro que en la parte de aquí hay sombra y aquí no, lo que yo voy a tratar de hacer, y esto inténtelo, es dar un poquito de brillo en la parte de arriba para que no se sienta como tan vacío. Aquí sí es un poquito como difuminado, pero pues bueno, es muy poco. Para que no se sienta como tan vacío el auto. A partir de esto, ¿qué podemos seguir haciendo? Aquí si se fijan ya tenemos dibujado tal cual es la sombra del auto. Entonces nada más sigan eso. Si se fijan, aquí lo que hace el auto es, hace una sombra de esta forma y aquí hace otra. Bien. Aquí al final voy a darles una recomendación, igual y les sirve. Voy a dibujar un poquito del techo para que no se sienta extraña la combinación. Y la parte de los pilares, que es este de aquí y este de aquí, pues también los voy a dibujar. También voy a darle un segundo tono a esta parte, que es como el marco del cristal. Después de esto vamos a pasarnos al cofre. El cofre, si se fijan, finalmente no es plano, tiene cierta curvatura, está en arco. Entonces, si la luz está llegando desde allá, normalmente yo lo que haría es que pondría sombra desde aquí y va agarrando brillo desde allá. Pero si se fijan, esta plantilla parece que nos indica que el auto tiene cierta sombra del otro lado. Entonces voy a tratar de ignorarlo para irnos como en una regla general. Y pues básicamente voy a comenzar a poner un poco de sombra aquí y que va agarrando brillo conforme va llegando a la orilla. Bien, vamos empezando de esa forma. Voy a empezar con el 3 y voy a empezar a aplicar 3 en esta forma de aquí. ¿Por qué? Porque esta parte es deberá ser la más oscura de toda la parte del cofre porque es la que menos luz recibe. Ya que le apliqué 3, se fijan, aquí tiene una pequeña como sombra ya dibujada. Vamos a continuarla, aprovechando que ya la tenemos. Esto lo estoy haciendo con el 3, aprovechando que ya tenemos esa forma. Y aprovechando que ya ahorita está fresco el trazo de 3, voy a tratar de utilizarlo para el 1. Ese trazo del 1, si se fijan, yo solamente lo llegué hasta la mitad. Si quieren que se vea un poquito mejor, pues ya lo que pueden hacer es hacer un pequeño difuminado. Pero pues como les digo, eso lo veríamos un poquito más adelante. Si se fijan, algunos de los trazos se siguen viendo diferente, como si fueran diferentes tonos de gris, pero no nada más en intensidad, sino que se ven hasta diferentes. Unos se ven como un poquito más cálidos que otros, unos se ven como más verdes. Entonces eso normalmente se arregla cuando tenemos los números intermedios. Si tenemos el 2, el 6, etc., pues nos va a ayudar a que se noten menos drásticos esos cambios. ¿Qué otra cosa podemos seguir en este punto? La sombra del auto. La sombra del auto yo lo voy a hacer con 5. Pero si tenemos el 7, pues nos va a ayudar. Pero bueno, ahorita voy a comenzar haciéndolo con el 5. Esto mismo pues va a comenzar desde la rueda. Se fijan, aquí llega. Esta es parte de la sombra.
Aquí me pasó un poquito, si se fijan no pasa nada. Con el rotulador finalmente lo podemos arreglar. Una recomendación, no le tengan miedo a los trazos. Si se salen de las líneas, no se preocupen. Pero bueno, finalmente este primer intento, pues la idea es que lo hagamos como más limpio. Pero en el siguiente ejercicio, la idea va a ser lo contrario. Que no tengamos como miedo en los trazos. Aquí tenemos parte de la llanta. La llanta como tal no se junta. Eso es muy usado en los bocetos. Finalmente no es necesario, entonces así déjenlo. Aquí podríamos hacerlo horizontal, pero generalmente yo en esta parte a mí me sirve más hacerlo de esta forma. Ahí me ayuda más, pero pues ya véanlo, cuál es la técnica que más les funciona. A mí me funciona mucho más esa técnica. Ya tenemos sombra. ¿Qué más podemos poner? Podemos partir con las parrillas. Las parrillas, pues finalmente tienen que ser muy oscuras. Son parte creo que son la parte como más oscura que generalmente tendríamos, incluyendo la parte de las ruedas. Nuevamente voy a tratar de evitar usar el 7. Y aprovechando que ya tiene sombras, pues ya va a ser por sí solo algo oscuro. Si se fijan, estoy tratando de dejarle como la parte de la idea de que tiene todavía como unas rejillas. Pero si no, no se preocupen, más adelante vamos a ver otras técnicas de cómo pudiéramos hacer esto si no los tuviera. Ya le apliqué 5 ahí. Esto mismo pues va a ser acá. Nada más que aquí sí va a ser muy recomendable que traten de hacer un difuminado. Esto quería dejarlo específicamente para otras clases, pero creo que en estas partes sí va a ser muy bueno que lo intenten. Ahorita estaba en el 5 y la idea es que se pasen a un color más bajo. En este caso este lo comencé con 5, pero la idea es que lo terminen con un 3. Por lo menos con un cambio de uno a otro rotulador ya cambia bastante el resultado. Y se ve bastante bien cuando comenzamos a hacer esos cambios. Aquí ya se me olvidó, ¿verdad? Ya lo dejé pasar, pero bueno. Aquí vuelvo a lo mismo. Regreso 3. Aquí voy a dejar la placa. Ahí está, ya tenemos la parrilla. Con respecto a la parte del centro del logotipo, pues yo voy a tratar de respetar, aunque sea en pequeña medida, pero tratar de que se vea como con profundidad. Ahí se ve un poco extraño, pero bueno, aguanta. Con respecto a la placa, si la dejamos blanca, igual que las luces, van a llamar demasiado la atención. Entonces yo con el 1 voy a volver a hacer lo mismo, un difuminado. De hecho, se fijan, es nada más con que le apliquen un poco de rotulador, pero el punto es que no se sienta que queda como completamente blanco. Igual en los faros.
En los faros, si pueden intentarlo, también sería grandioso que le apliquen un difuminado. El punto es que no quede completamente iluminado para que no llame tanto la atención. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Con el mismo 3 voy a pasarme a darle al grosor de los rines. El grosor de los rines es como esa parte del contorno. Traten de identificarlo porque están un poquito confusos, pero sí se alcanzan a apreciar. Nada más háganlo con cuidado. Fíjense qué realmente es contorno y cuál es la parte de la cara. Con el 5 voy a remarcar la parte de dentro de la puerta oscura. Acuérdense que el rotulador se conforma de 3 partes. La parte más plana y la parte ancha, la parte de atrás, que la verdad casi es raro que lo utilicemos, y la punta. Entonces, cuando quieren hacer cosas muy específicas o muy pequeñas, utilicen la parte de la punta. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos hacer? ¿Qué partes? Aquí es importante como ver qué partes quedan como bastante blancas y llaman demasiado la atención. Aquí yo lo que veo es que sigue llamando mucho la atención el cristal y sigue llamando mucho la atención los rines. Con respecto a los rines, y esto último ya voy a aplicar difuminados. Es decir, a partir de este punto, lo que es cuestión de difuminados fue muy poco. Entonces, a partir de este punto ya aplicamos un poquito más. Es decir, si ustedes no se sienten listos para pasarse difuminados, sigan solucionando todo de acuerdo a llenar formas. Pero si se quieren animar, pues la idea sería en este punto hacer ya un poquito más de algunos difuminados. Por ejemplo, vamos empezando otra vez de abajo hacia arriba, comenzando con los rines. Yo le voy a dar un poco de difuminado, así, como de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, pero nada más para que no queden completamente blancos, igual acá. Un poquito abajo y un poquito de arriba. Solamente con eso. Aquí también voy a tratar de dar un pequeño difuminado, aprovechando que ya tenemos un poquito de sombra. Aquí también voy a tratar de dar un pequeño difuminado. Aquí también en la luz, en estas líneas, en el logotipo, aquí, en la luz del otro lado. En la luz del otro lado parece que tiene un poco de sombra de este lado, entonces voy a respetar eso. Igual aquí parece que hay un poco de sombra. No me encanta, pero bueno, así estaba la plantilla. ¿Qué otra parte podemos aplicar un poquito más de rotulador? Hay una parte de los Audi que siempre en esta parte es un poquito como cóncava. Entonces voy a tratar de ponerle una pequeña línea para tratar de asemejar esa forma. Voy a ponerle un poquito más de sombra a la luz. Ahí por ejemplo me quedó un rayón, pero pues realmente en un boceto eso no se llega a ver tan mal como pensaríamos. Aquí es lo que les iba a dar una recomendación. Aquí parece que la parte del interior ya está dibujada. Entonces voy a aprovecharme de eso y voy a poner con un gris 1 la parte de ese interior. Aquí tenemos el espejo. Lo único malo es que este gris 1 ya está en las últimas, entonces ojalá que llegue por lo menos a resistir a las siguientes demostraciones. Si no, sí voy a tener que salir a comprar uno.
Como ya dibujé esa parte de 1, es importante que le vuelva a dar una siguiente capa al otro tono para que no se junten. Aprovechando que ahorita estamos con el 3, voy a darle una siguiente pasada a esta parte del costado. Y pues qué otra cosa. Con el 5 voy a darle una siguiente pasada al suelo, para darle otra vez un toque un poquito más oscuro, que no se confunda con la parte de abajo del chasis. Y aquí lo voy a continuar con el 3 para tratar de dar una especie como de efecto de difuminado. Ahí está. Un poquito de 3 aquí. Un poquito de 1 aquí. Un poquito de 1 ahí. Y pues básicamente eso sería todo. Con esta misma técnica de respetar las líneas y respetando los contornos, pueden continuar el ejercicio. Entonces, espero les haya servido el video. Ahora, vamos a pasar entonces al siguiente dibujo. Ya me andaba adelantando, pero todavía nos falta uno de la primera actividad. Este de aquí no le voy a poner rotulador porque en realidad pues es la misma técnica, nada más otra vista. Es lo mismo. Entonces siguen aplicando esa técnica exactamente igual. Donde tal vez les surja duda va a ser en la siguiente plantilla de esa misma clase, que va a ser en esta vista. En esta misma vista no le voy a poner ahorita rotulador, voy a enfocarme en lo que verdaderamente pues requiera. Estas dos vistas va a aplicar exactamente lo mismo. En lo que tal vez les genere duda es cómo hacer el cofre y cómo hacer la parte del cristal. Aquí mi recomendación es que tratemos de guiarnos por el caso del Audi. Si se fijan, en el caso del Audi, lo que hicimos fue pasar del oscuro al claro. Hagan lo mismo acá. Yo les recomendaría que dejen que la luz viene de este sentido, es decir, van a comenzar a aplicar la parte un poquito más oscura de aquí y van a ir pasándose hacia allá. Lo mismo con el cristal. Es más, vamos con todo lleva el video. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí para no hacer tan largo el video. Pero bueno, ya habiendo visto la explicación de es nada más aplicarlo en esta y en estas aquí. El siguiente video pues ya les voy a explicar cómo aplicar rotulador a estos dos, partiendo de este ejemplo y partiendo de este ejemplo, ¿bien? Entonces hasta aquí voy a dejar la explicación, muchachos, y pues si hay alguna duda pues ya me dicen. Pero pues nada más a seguir las recomendaciones de este video, es nada más respetar las líneas, es bastante simple. Bien, entonces sería todo y hasta el siguiente video.